Seguimos con A Diario Vespertino. La semana pasada estuvimos hablando con el economista y catedrático Horacio Estriví, a quien agradecemos que nos acompañe porque quedaron algunos temas pendientes de esa conversación. Bienvenido. Gracias, Magdiel. Es un gusto tenerlo acá y seguimos viendo pues lo que está sucediendo en Ucrania y los efectos que ha tenido esto en el mundo y hablando propiamente de Latinoamérica, esto tomando en cuenta que todavía se están viendo algunos efectos generados a raíz de la pandemia, coronavirus, que propiamente hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no ha pronunciado nada contrario a que se haya acabado eso, pues, aunque todavía algunos países han relajado muchísimo sus medidas, pero veíamos hace unos días que Hong Kong volvía al confinamiento, esto producto de su política de cero COVID. No obstante, se están viendo algunos efectos directos en las economías latinoamericanas, esto sobre todo por el aumento en los precios del crudo y lo que también hemos visto que Estados Unidos se ha acercado un poco a Venezuela y sabemos que Venezuela es el país en el mundo con mayor reserva de petróleo, pero parece interesante, ¿no? Analizar un poco lo que está sucediendo, sobre todo en nuestra región. Sí, efectivamente, Magdiel. Lo primero es que, como todo problema económico, este no resalta por su sencillez, por su simplismo. Al contrario, es tremendamente complejo. Entre otras cosas, complejo porque efectivamente, como tú planteas, hay una convergencia, una confluencia ahora mismo de distintos hechos, distintos elementos. Y algunos de ellos tienen que ver con el COVID, efectivamente, y con la política de cero tolerancia al COVID, como tú lo has señalado, que ha provocado que China nuevamente cierre algunas fábricas, cierre algunos puertos, etcétera, y esto se traduzca en una disrupción, naturalmente, de la capacidad de producción. Esto tiene un efecto interesante y es que genera una contracción en la demanda, lo que los economistas llamamos una demanda derivada. ¿Demanda derivada de qué? Bueno, no pierdas de vista que China, siendo uno de los principales países industriales y productores del mundo, naturalmente, al aumentar su producción o disminuirla, eso incide en cuanto a la cantidad de insumos que consume o que no. Es decir, si aumenta la producción, aumenta la demanda de petróleo, de minerales, etcétera, y viceversa. Lo que está ocurriendo en este momento es naturalmente es que efectivamente hay una disminución, una disrupción en la producción china, lo cual ha incidido en una disminución en la demanda de petróleo, de derivados y de materias primas. Por otra parte, hay también otras, y esto eventualmente va a subsistir estas fuerzas cuando se normalice la producción china. Sin embargo, a la misma vez, de forma paralela, hay otra situación que deriva específicamente de la crisis de Ucrania, que tiene que ver con la perspectiva, con la percepción del mercado de que efectivamente se pudiera generar una disrupción del suministro de cierta materia prima, como por ejemplo gas, gasolina, combustible, también granos, por ejemplo, lo que se define en inglés como commodities o en español materia prima, producto precisamente de la crisis y de que Ucrania y Rusia representan grandes productores de estos insumos, ¿no? Y el efecto de esta contracción en la potencial oferta de, por ejemplo, de gas tiene una gran repercusión sobre Europa. Entonces, como todo análisis, pues tú puedes ir acercándote o alejándote dependiendo del momento, de las causas y de la región a donde te quieras enfocar. Lo otro que deberíamos dejar como una premisa fundamental en este análisis, o el supuesto fundamental, es que la crisis de Ucrania ha escalado y es probable que es un escalamiento que no se va a revertir en el corto plazo. Al contrario, todo pareciera indicar más bien que va a proseguir esta situación que ha provocado ya las señaladas disrupciones en la oferta y los escenarios se complican aún más en virtud de las sanciones económicas que efectivamente viene imponiendo Estados Unidos, que van a tener repercusiones. Me haces una pregunta específica, ¿cómo impacta todo esto en la región? Ya habiendo determinado que, las perturbaciones que se están viendo en el mercado, algunas son de carácter coyuntural y van a amainar, pero otras son más de carácter estructural y van a persistir. En ese sentido, creo que podemos avisorar que, y habría que hacer una salvedad, Magdiel, aquí, y es que los pronósticos un tanto escabrosos que se habían
formulado respecto al alza en el precio del crudo, etcétera, no se ha cumplido en su totalidad. Se calculó en un momento dado que el petróleo iba a llegar a 150, realmente solamente ha llegado a un nivel de 130, inclusive en algunos momentos ha tenido ciertas bajas, que es lo que corrobora un poco la tesis nuestra de la volatilidad, que se explica en función de los factores que ya hemos señalado. Pero lo que sí es evidente es que digamos, los precios del crudo que prevalecieron en el 2021 no van a ser los que prevalezcan en el 2022, que va a haber un alza en el costo de la materia prima y un costo en los combustibles que va a impactar. Entonces, basado en esa tesis, tendríamos que decir que eso va a tener un impacto sobre Latinoamérica que diverge de acuerdo al país. Como regla general, podríamos señalar que va a favorecer indudablemente a los países como Venezuela, por ejemplo, que son exportadores de materia prima, entre otros, ¿no? No va a favorecer por definición y por lógica a aquellos países que por el contrario son, son altamente dependientes en la importación de hidrocarburos. Creo que dentro de ese contexto que podríamos entonces analizar lo que ocurre con Venezuela y en su momento también con Panamá. Por supuesto. Ahora, usted mencionaba algo muy interesante y es que por lo pronto no podemos esperar que haya una culminación de este conflicto bélico, pero las reglas parecieran del mundo o de las guerras han estado evolucionando, cambiando y abocándose más a lo que parece más una guerra económica, y esto lo menciono por el tema de las sanciones. ¿Y qué efecto tiene esto en el cambio quizás de las reglas del juego a nivel mundial? Esto en plena era de cambio, porque estamos para algunos dentro de lo que es una cuarta revolución industrial. Esto pudiera de alguna manera, digamos, nivelar un poco la balanza, por ejemplo, en las naciones como las nuestras, en donde se ha visto que existe una gran desigualdad. No obstante, también hay un fuerte movimiento abocado hacia el emprendurismo. Mira, yo te puedo decir, las situaciones que derivan de un conflicto como este son a veces difíciles de predecir. Sin embargo, yo sí creo que sanamente podemos concluir llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que estamos ante un nuevo mundo, desde el punto de vista del balance geopolítico, en donde algunas potencias están redoblando, si se quiere, su hegemonía y otras están debilitando. ¿Quién resulte más debilitado o más fortalecido de esta crisis? Es una discusión interesante. Sin embargo, lo que sí resulta muy evidente es que, primero, esto va a incrementar la carrera armamentista, lo cual se va a traducir en un enorme gasto, y eso va a afectar naturalmente los presupuestos de todos los países en general, pero son recursos que se dejan de enfocar ya en otro tipo de usos, como por ejemplo para el desarrollo económico, para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo social. Ya estos son recursos que no se van a contar con ellos, se tienen que destinar a otro fin. En segundo lugar, y en ese sentido quizás esto hace más difícil lograr ciertas metas, sobre todo en materia de objetivos del desarrollo, etcétera, ¿no? Por otro lado, habría que destacar que digamos, va a prevalecer un resentimiento, una desconfianza por parte de la dependencia que puedan tener en el futuro los países con respecto a Rusia. Lo que te quiero decir es que es probable que los países van a tratar de buscar a largo plazo alternativas y reducir su dependencia con respecto a Rusia. Vamos un momentito al caso de Alemania. Alemania había confiado en la tesis de que, un poco peregrina, ahora se ve, de que si ellos mantenían este nexo con Rusia a través del gasoducto, etcétera, que de alguna forma esto iba a disuadir a alguna acción militar por parte de Rusia y que más bien iba a inclinar la balanza en favor de las relaciones diplomáticas, la cooperación económica, etcétera. Los hechos creo que demuestran que esa era una apreciación un tanto cándida. Y por el contrario, lo que queda demostrado es que Rusia no es un socio, un aliado confiable, al menos no en materia económica. ¿Y qué decir en materia militar? Entonces, naturalmente que esto lo que va a provocar que los países busquen una mayor
autonomía respecto a su consumo y producción en materia energética. Y en primer lugar también va a tener una incidencia, Magdiel, en cuanto a la desconfianza, la incertidumbre que provocan en las llamadas cadenas logísticas, ¿no? Todo pareciera indicar que en alguna forma va a haber un retroceso en el viejo concepto de la globalización y los países y las regiones van a tender más hacia lograr ciertas autonomías por aquello de la seguridad en su producción, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que estos son cambios que se pueden pronosticar de manera fundamental. Y de paso, este desmonte del proceso de globalización era algo que ya venía ocurriendo, inclusive antes del COVID, que se agudiza con el COVID, y no tengo la menor duda que va a continuar digamos, esta reversión a raíz del conflicto con Rusia. Ahora, Específicamente, sí. adelante. En eso mismo, un tema muy puntual, sobre todo en un país como el nuestro, en donde no somos muy famosos por producir, más bien tenemos esa cultura de importar y nuestro modelo económico está fundamentado sobre todo en esa cadena logística que usted menciona. Esto de qué manera pudiera perjudicarnos o impactar directamente en el hecho de que se empiece a desmontar eso que usted dice, o a desarrollar lo que usted menciona, un retroceso en la globalización, porque nosotros dependemos mucho de esto. Sí, fíjate, Magdiel, hay que hacer una salvedad. Cuando se dice que Panamá no es un país que exporta mucho, en realidad no exportamos muchos bienes, pero sí exportamos muchos servicios, ¿no? Y al final del día, cuando uno se sienta a hacer la contabilidad, lo importante es ver si el país tiene con qué pagar sus cuentas y la gente tiene con qué comer. Y en ese sentido yo diría que el modelo de Panamá, si bien tiene limitaciones, una de sus grandes ventajas ha sido es que los servicios son por naturaleza más estables y el país no está sujeto a esas variaciones que tiene, por ejemplo, Ecuador o Chile con los minerales o Venezuela con el petróleo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la economía panameña ha demostrado una enorme capacidad de estabilidad aunado a resiliencia. Y es difícil poder encontrar esas envidiosas capacidades en otras economías. Esto es atribuible y tú lo sabes, a la ausencia de la banca central, el hecho de que se utiliza el dólar, a la presencia de un sector bancario internacional bastante avanzado, sofisticado, entre otros elementos. Entonces, esto es lo que configura nuestra economía. En cuanto digamos, a lo que pueda ocurrir con respecto de esta crisis, específicamente a corto plazo, pues yo creo que planteé la tesis de que creo que hay más elementos que parecieran augurar un buen escenario para Panamá. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo señalábamos, Panamá es una economía con el dólar, que funciona a base del dólar. Y esto crea una gran atractivo porque las crisis generalmente tienden a que los inversionistas busquen refugios que son seguros y algunos de esos refugios son el dólar, aunque no lo crea, lo cual de paso corrobora que la moneda, que el dólar sigue siendo una moneda tremendamente hegemónica, ¿no? Y si había alguna duda de eso, tendríamos que preguntarle a lo que está ocurriendo ahora a Putin en Rusia, en donde su economía está casi que al borde de una implosión, como consecuencia de las sanciones económicas que todas giran de alguna forma u otra a la solidez del sistema financiero anglosajón, que en este caso está liderizado por el dólar. Eso favorece a Panamá, que es una economía que opera con esa moneda. Por otra parte, también va a haber consecuencias indudablemente por el lado de la inflación, por cuanto que ya se había señalado, Panamá no es un país que genera petróleo, que no tiene capacidad de autoproducción y por ende depende enormemente del petróleo y del crudo. Y en la medida en que aumenten digamos, la factura de la gasolina, eso tiene una particularidad en economía y es que de alguna forma termina destruyendo demanda. ¿A qué me refiero? Si tú tienes que pagar una factura más grande en concepto de gasolina, eso es dinero que se termina desviando del consumo de otros bienes y servicios que ahora tienen que ser destinados a la gasolina. Y en ese sentido, naturalmente, eso sí representa un revés para la economía nacional. Naturalmente, tú me dirás, bueno, ¿qué tanto impacta? Mi respuesta es todo depende de cuál sería, digamos, la trayectoria que va a seguir el precio del crudo a partir de la fecha, ¿no? Como te decía, la noticia favorable es que hasta este momento no ha llegado a los niveles aparatosos que se había calculado, pero tampoco se mantuvo en el nivel que estaba hace 6 meses. Otro aspecto que tiene, otra desventaja es que naturalmente va a impactar a ciertos sectores con mayor énfasis, ¿no? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, la crisis ha provocado un alza no solamente
en el petróleo y en el crudo y en la gasolina y los derivados, sino también, ya lo señalábamos, en materias primas, ciertos minerales, y esas materias primas incluyen, entre otras cosas, fertilizantes. Por ende, yo creo que podemos augurar que la situación va a tener un impacto bastante agudo, si se quiere, en algunos sectores, como por ejemplo el sector agropecuario, un sector que tú sabes había mejorado bastante durante la pandemia en Panamá, pero que ahora enfrenta nuevos desafíos que tiene que ver con un alza que ya se venía dando en los fertilizantes, que era previo inclusive a la crisis de Ucrania y que sin duda alguna ahora se va a exacerbar. En ese sentido, yo diría que Panamá pudiera resultar afectado tanto por el lado bueno como por el lado no tan bueno. Sabemos que es difícil augurar qué es lo que va a suceder y más con lo que hablábamos la semana pasada sobre esa impredecibilidad que tiene o presenta el presidente ruso. No obstante, oportunidades que usted puede vislumbrar de repente en medio de esta crisis para poder buscar, ya sea a través de una transformación o a través de adoptar nuevos hábitos, ya sea en el consumo o ahora se habla incluso de la energía renovable. Indudablemente, ese es un tema que podríamos desarrollar en otro programa, las repercusiones que esto tiene a mediano y largo plazo en el mercado energético. Pero en el caso específico de Panamá, que me has preguntado, yo lo que diría es que pone de relieve una vez más la importancia que tiene mover en Panamá la balanza en favor de que de una mejor regulación en cuanto a al consumo energético, para hacerlo más competitivo y para mejorar las tarifas y la calidad de los servicios que se prestan. En segundo lugar, y dejar de esa también es una normativa que sea flexible y que de alguna forma termine estimulando que haya más inversión, que fluya más inversión en las llamadas energías no tradicionales o alternativas, solar, eólica, entre otros, ¿no? Eso es importante y eso se logra a través de una modificación, una revisión profunda del marco regulatorio y de política energética. En segundo lugar, y eso debe llevarnos también no solamente a mejorar la oferta de fuentes energéticas, sino también a una política de mayor ahorro, es decir, mayor eficiencia energética, lo que quiere decir generar más Producto Interno Bruto con menos energía. Yo diría que esos son elementos fundamentales, más allá del desenvolvimiento de esta crisis o no, pero indudablemente que esta crisis y sus consecuencias generan una oportunidad importante de movernos con mayor rapidez en ese sentido. Lo otro es que en realidad Panamá es un país que ha demostrado, como te he dicho, una gran capacidad de adaptarse a cambios, ¿no? Y uno de esos cambios tiene que ver precisamente con lo que señalábamos respecto de un desmonte de los procesos de globalización que nos pueden llevar a algo que se define como nearshoring, es que es exactamente lo contrario de lo que ocurrió durante la globalización, y es que el regreso de algunas industrias importantes a la región, en lo que Panamá se podría beneficiar y, en alguna medida, diversificar su producto interno bruto, que señalábamos está enfocado principalmente a servicios, pero que ahora también pudiera incluir un componente adicional en cuanto al reforzamiento de ciertos niveles de manufactura en Panamá, entre otros factores, ¿no? Eso como punto fundamental, Magdiel. Yo creo, así visualizo yo la posibilidad de cómo Panamá podría adaptarse a estas nuevas transformaciones, ¿no? Claro, este nearshoring que usted menciona, por poner un ejemplo, sería traer estas industrias manufactureras que están en India, Pakistán, y traerlas más cerca de la región. Esto le daría, pues, obviamente, fuentes de empleo a tanto los panameños como a los lugares en donde se establezcan. Indudablemente, indudablemente, sí. En efecto, nos hemos quedado sin tiempo en esta ocasión, pero para otra próxima oportunidad nos gustaría sobre todo hablar un poco acerca de lo que usted menciona, de esta eficiencia energética, cómo se logra, qué elementos influyen, de qué manera se puede propiciar políticas públicas que siguen siendo un reto su cumplimiento en nuestro país para poder llegar a esa tan anhelada, diríamos, recuperación, pero también ese desarrollo que muchos han querido o han anhelado por tanto tiempo nuestra nación, con tantos elementos que muchos pudieran concluir existen para que se den. No obstante, hay algunas cosas que entendemos no son tan rápidas como quisiéramos. Pero por lo pronto, como siempre, agradecido por acompañarnos aquí en A Diario Vespertino. Claro, gracias por la invitación. Hasta la próxima.